Hola familia de Edificando, bienvenidos a otra meditación basada en la palabra de Dios para ser edificados. Ayer comenzamos a ver cuál es la cura para la ansiedad, cómo puedo dejar de vivir preocupado, siguiendo la instrucción de Jesús en Mateo 6. Comenzamos a ver 7 razones para no preocuparse. Puedes ver la primera parte aquí arriba o en el link que aparece en la descripción de este video. La primera razón, según Mateo 6:25, es que la vida es demasiado importante. La segunda, a la luz del versículo 26, es que eres demasiado importante. La razón número 3 es que preocuparse no sirve de nada. Preocuparse no sirve de nada. Mateo 6:27 dice, ¿quién de ustedes por ansioso que esté puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Alguna vez has recordado los momentos difíciles de la vida y has pensado, no sé cómo habría podido superarlos de no haber sido por mi preocupación? Nadie reflexiona sobre el pasado y concluye, el dinero escaseaba, pero la preocupación realmente me ayudó a salir adelante. La universidad fue difícil, ojalá me hubiera preocupado más. El diagnóstico fue aterrador, pero luego hice que todos mis amigos se preocuparan por mí. Si todos nos tomáramos unos segundos ahora mismo y nos preocupáramos porque debemos hacer los pagos del carro, porque debemos pagar la hipoteca, porque estamos sin seguro médico, no viviríamos ni un segundo más. No creo que alguna vez un médico se ponga al lado de la cama y diga, bueno señora, no se ve bien, todo lo que podemos hacer en este momento es preocuparnos. El hombre no conoce su tiempo. No nos corresponde a nosotros dirigir nuestros pasos. Todos nuestros días han sido escritos en el libro de Dios antes de que alguno de ellos sucediera. Tú y yo debemos admitir que somos impotentes ante algunas cosas. Soy incapaz de hacer todo tipo de cosas. No puedo hacer que alguien crea en el Evangelio. No puedo resucitar a los muertos. No puedes sentarte al lado de la cuna toda la noche y asegurarte de que el bebé esté respirando. Ciertamente, no puedes vivir ni un nanosegundo más de lo que se supone que debes vivir. Nadie ha vivido nunca una hora más porque se preocupara por cuándo iba a morir. Razón número 4. Dios se preocupa por ti. Dios se preocupa por ti. Mateo 6, 28 al 30 dice, y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Dios hace crecer las flores silvestres. ¿Por qué? Porque quiere, porque son bonitas, porque Él es creativo, porque le gusta la belleza, porque quiere que la gente las disfrute, porque le importan las flores y hasta le importa la hierba, incluso cuando la hierba va a morir. Nota cómo Jesús llama a los preocupados. Nos llama hombres de poca fe. Nuestra preocupación es un insulto al carácter de Dios. Cuando nos preocupamos, no estamos creyendo la verdad acerca de Dios. Dudamos que Él vea, que Él sepa, que le importe, que sea más que capaz. Fe es más que una vaga noción de que Jesús existió y que iremos al cielo si le pedimos que entre en nuestro corazón. La fe es una forma práctica de mirar el mundo. La fe bíblica se extiende a todos los aspectos de la vida, no simplemente a la salvación de nuestra alma. Cuando nos preocupamos, le estamos diciendo a Dios, no confío en ti para dirigir mi vida. No creo que tengas realmente el control. Será mejor que me preocupe por estas cosas. Necesito hacer todo lo posible para cuidarme, porque no estoy seguro de que tú lo hagas. Pero piénsalo, Dios cuida de los animales, cuida las flores, incluso cuida el césped. Él cuidará de sus hijos. Por favor, apoya este canal. Deja un comentario. ¿Alguna vez habías considerado que la preocupación es un insulto al carácter de Dios? ¿Cómo puedes recordar que preocuparse no sirve de nada? Dale me gusta al video y compártelo para que llegue a más personas y podamos seguir con la labor de este canal. Si no estás suscrito, hazlo y activa la campanita para recibir una notificación cuando subamos la tercera parte de este devocional mañana. Hasta mañana.